Y el primer problema nos dice, un trozo de madera tiene una masa de 1200 gramos y ocupa un volumen de 2553.19 centímetros cúbicos. Calcular su densidad en gramos por centímetro cúbico y su peso en newton. Bueno, en este caso, pues vamos primero apuntando nuestros datos. Nos están dando una masa igual a 1200 gramos. Nos están dando también un volumen de 2553.19 centímetros cúbicos y nos están pidiendo que calculemos la densidad y nos están pidiendo que calculemos el peso. Aguas, es el peso. Bueno, en este caso, pues vamos empezando nosotros. Podemos calcular la densidad dado a que nos la están pidiendo en gramos por centímetros cúbicos. Entonces, por lo tanto, recordemos que nuestra expresión más sencilla de densidad nos dice que es igual a la masa entre el volumen. Conocemos nuestros datos en gramos y en centímetros cúbicos y adelante podemos sustituir. En este caso, pues la densidad va a ser igual a 1200 gramos entre el volumen, que son 2553.19 centímetros cúbicos. Lo podemos sustituir directamente. Nos apoyamos de nuestra calculadora. Entonces decimos 1200 entre 2553.19. Nos da un resultado de 0.47. Vamos a dejarlo así. 0.47. En este caso, ¿qué tenemos nosotros? Son gramos por centímetro cúbico. Bien, el problema también nos pide que calculemos el peso. Recordemos que el peso es igual a ¿qué? A la masa multiplicada por la gravedad. Sin embargo, recuerda que la gravedad o el valor de gravedad que tenemos son 9.8 metros por segundo al cuadrado. Para que nos den newtons, pues tenemos que cambiar nuestra masa a ¿qué? A kilogramos. Por lo tanto, pues esos 1200 gramos entre 1000, pues que van a ser 1.2 kilogramos. Y vamos a trabajar con ese valor, el peso. Por lo tanto, peso va a ser igual, mucho cuidado, 1.2 kilogramos multiplicados por la gravedad, que son mis 9.81 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que kilogramo, metro, segundo al cuadrado, pues nos van a dar newtons. El peso va a ser igual, vamos a tener nosotros 1.2 multiplicado por 9.81. Nos da un valor de 11.77. 11.77 son newtons. Entonces ahí tenemos nosotros para nuestro problema nuestro peso y nuestra densidad. En este caso nos la pidieron en gramos por centímetros cúbicos. ¿Sale? Entonces vamos avanzando con nuestro problema número 2 y nos dice lo siguiente. Una masa de 1500 kilogramos de plomo ocupa un volumen de 0.13274 metros cúbicos. ¿Cuál es su densidad? Bueno, vamos apuntando nuestros datos. En este caso nos están dando, ahí estamos, ahí está, una masa de 1500 aguas, aquí son kilogramos, y nos está dando también un volumen de 0.13274 metros cúbicos. Nos preguntan la densidad. Recuerda, pues, con la misma fórmula, ¿no? Muy sencillita. Sabemos nosotros que la densidad es igual a la masa entre el volumen. No nos especifica el problema alguna unidad, así que podemos nosotros sustituirlo de manera directa y decimos entonces mis 1500 kilogramos, ¿sí? Entre 0.13274 metros cúbicos. Nos apoyamos de nuestra calculadora y vamos a tener 1500 entre 0.13274. Nos da un valor de 11.300.28. Entonces tenemos nosotros 11.300.28 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. Y ahí tenemos nuestro valor de la densidad. Continuamos entonces a ver qué nos dice el problema número 3. Y el problema número 3 nos plantea lo siguiente.
¿Cuál es la masa y la magnitud del peso de 10 litros de mercurio? Nos dan como dato la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Vamos apuntando nuestros datos. Entonces, para el número 3 nos están diciendo cuál es la masa, nuestra incógnita, y la magnitud del peso también. Y nos está dando un volumen de 10 litros. Asimismo, nos dan como dato también pues la densidad que tiene el mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a partir nosotros. Sabemos que si la densidad es igual a la masa entre el volumen, en este caso nosotros conocemos la densidad de la sustancia y conocemos también su volumen, podemos despejar la masa. Por lo tanto, la masa es igual a que, muchachos, le estorba el volumen, ¿pasa qué? Pasa multiplicando, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a tener nosotros a la densidad que multiplica al volumen. Sin embargo, ya vieron en qué unidades están el volumen, están en litros. Vamos a tener que cambiar esos litros a metros cúbicos. ¿Recuerdas que en las fórmulas te presenté un factor de conversión? Vamos a aplicarlo. 10 litros, factor de conversión. No queremos los litros, los ponemos abajo, es como si ponemos nuestro 1, ¿verdad? Y arriba ponemos metros cúbicos. Y decimos que un metro cúbico tiene 1000 litros. En este caso los litros se eliminan. ¿Y cuánto nos van a quedar? Pues son 10 entre 1000, pues nos da 0.01 metros cúbicos. Podemos sustituirlo entonces. Mucho cuidado con las unidades, ¿sale? Porque tenemos nuestra densidad en qué kilogramos por metro cúbico. Por esa razón tienes que cambiar esos litros. Entonces densidad son 13.600 kilogramos por metro cúbico que multiplican el volumen 0.01 metros cúbicos. En este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, pues los metros cúbicos y metros cúbicos se van a eliminar y una multiplicación. Un valor de masa en kilogramos de son entonces 13.600 multiplicado por 0.01. Nos da un valor de 136. ¿Sale? Tenemos un valor de 136 kilogramos. ¿Ya terminamos? No, nos falta el peso. Recordemos que el peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad. En este caso, pues el peso va a ser igual a la masa que calculamos, 136 kilogramos multiplicados por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que 1 kilogramo metro segundo cuadrado nos dan newtons. Por ahí ya teníamos 136, lo ponemos otra vez por 9.81, y ahí está, y nos da un valor de 1334.16. Entonces 1334.16 newton. ¿Sale? Y tenemos ahí nosotros, bueno, en este caso me formaron mis newton. Tenemos nuestro valor del peso y de nuestra masa. Hemos trabajado nada más con esta expresión. Mucho cuidado a la hora de hacer sus despejes. Continuamos con el problema número 4 y nos dicen calcular el peso específico del oro cuya densidad es de 19.300. Vamos apuntando entonces nuestros datos y nos está diciendo calcula el peso específico, nuestra incógnita, y nos están dando también, pues si quieren lo ponemos, ¿verdad? La densidad del oro, ahí lo tenemos, que es de 19.300 kilogramos por metro cúbico. Fíjense bien, sabemos nosotros que el peso específico en su expresión más sencilla, pues está dado por la densidad, en función de la densidad, por la gravedad, ¿sí? Es cierto que también tenemos otra forma de peso específico que nos habla que es igual al peso entre el volumen. Pero en este caso, pues estamos trabajando un peso específico con la densidad. ¿Por qué? Porque pues, no le está dando el problema. Entonces, en este caso tenemos kilogramo metro cúbico. Nuestro valor de gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado. La podemos aplicar directita. Entonces, el peso específico va a ser igual a mis 19.300 kilogramos por metro cúbico multiplicados, ¿sí?, por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ojo, ¿en qué unidad dijimos que nos queda el peso específico? Aquí tenemos kilogramo, metro, segundo cuadrado que te forman el newton y que van a sobrar los metros cúbicos. Entonces tendremos newton por metro cúbico. Calculadoras, tenemos nosotros 19.300
300 por 9.81 y nos da un valor de 189.333. 189.333 que son newton por metro cúbico. Ahí tenemos nuestro valor de peso específico del oro, ¿sale? Y seguimos entonces con el problema número 5 que nos plantea lo siguiente. Dice, ¿qué volumen en metros cúbicos y en litros ocupan 1000 kilogramos de alcohol con una densidad de 790 kilogramos por metro cúbico? Por lo tanto, pues me preguntan volumen, ¿verdad? Pero me lo piden en dos unidades, tanto en metros cúbicos como me lo preguntan en litros, ¿sale? Entonces, pues tenemos también una masa con un valor, una magnitud de 1000 kilogramos y también nos dan la densidad. Me están dando la densidad del alcohol con un valor de 790 kilogramos por metro cúbico. Vamos a partir de que, si conozco masa y densidad, me imagino que de la expresión de la densidad que me dice masa entre volumen, podemos calcular nosotros ¿qué? El volumen. Para lo cual, el volumen nos queda despejado, este que multiplica, el otro viene a dividir, igual a ¿qué? A la masa entre la densidad. Si analizamos nuestras unidades, de entrada podemos obtener los metros cúbicos, dado que la masa está en kilogramos y la densidad en kilogramo por metro cúbico. Vamos aplicándolo. Tenemos 1000 kilogramos entre 790 kilogramos por metro cúbico. En este caso, estos kilogramos se van y me va a dar una magnitud, un valor de 1000 entre 790 igual a 1.265. Lo voy a dejar 1.265. Estos son metros cúbicos. El problema también me lo pide en litros. Por ahí habíamos puesto un factor de conversión. De una vez lo pongo aquí. En este caso, este es un resultado, si estamos de acuerdo. Pero nos falta pasarlo a litros. Metros cúbicos están arriba, los ponemos abajo. Abajo litros y un metro cúbico tiene 1000 litros. En este caso, pues esos metros cúbicos se eliminan para que también nos dé un valor de, pues lo multiplicamos por 1000, ¿verdad? 1.265 por 1000, pues mis 1265, perdón. 1.265 por, me falta un cerito, pero pues por lógica, ¿verdad? 1265 que son litros. Entonces, ahí tenemos diferentes unidades, pero de una misma variable que fue el volumen, donde nos lo piden tanto en metros cúbicos como en litros. Te sugiero que por ahí en tu formulario pues ya vayas poniendo los despejes a partir de las fórmulas y los ejemplos que vamos avanzando. Continuamos con el problema número 6, el cual nos plantea lo siguiente. ¿Cuál es la presión que se aplica sobre un líquido encerrado en un tanque por medio de un pistón? Un pistón es como el de los carros, como un émbolo, el de las jeringas, que tiene un área de 0.02 metros cuadrados y se le aplica una fuerza con una magnitud de 100 newton. En este caso, pues, ¿qué datos me están dando a mí? Primeramente, mi incógnita es la presión, ¿sí estamos de acuerdo? El área me la dan de 0.02 metros cuadrados, unidades cuadradas debe de estar el área, y también me dan una fuerza de 100 newtons. En este caso, pues, ¿qué nos están diciendo? Por ponértelo así, ¿no? Que se le aplica una fuerza al pistón. Vamos a decir que tenemos nuestro pistón al cual se le aplica esa fuerza, pero sin embargo, este pistón tiene una área. ¿Sí estamos de acuerdo? Queremos saber nosotros cuál es la presión que se está ejerciendo en ese pistón. Entonces, pues, vamos a apoyarnos de nuestra expresión de presión. Recuerda que la presión es igual a la fuerza entre el área, unidades de fuerza entre área. En este caso tenemos metros cuadrados y newtons. Adelante, podemos sustituir. Por lo tanto, la presión va a ser igual fuerza, que es de 100 newtons, entre el área de 0.02 metros, ¿qué? Metros cuadrados. ¿Qué unidades me van a quedar? Newton por metro cuadrado son pascales. Recuérdalo ahí de las formulitas que vimos. Entonces 100 entre 0.02, que nos da 5000, nos da una presión de 5000 ¿qué? Pascales. Newton por metro cuadrado, o también conocidos como los pascales. ¿Sale?
Vamos continuando con los siguientes ejemplos. Continuamos entonces con nuestro problema número 7, el cual nos pide calcule el área sobre la cual debe aplicarse una fuerza con una magnitud de 150 newtons para que exista una presión de 2000 newtons. En este caso, pues ahora nos preguntan cuál va a ser el área, es nuestra incógnita. Nos están dando la fuerza, una fuerza que tiene una magnitud de 150 newtons, ¿sale? Y nos dicen un dato de presión, cuál es la magnitud de presión que se genera, que es de 2000 newton por metro cuadrado. A partir de qué vamos a trabajar, sabemos nosotros que la presión es igual a la fuerza entre el área, podemos despejar el área va a ser igual, divide, multiplica y pasa dividiendo a la fuerza entre la presión. Si estamos de acuerdo, entonces por lo tanto nosotros podemos sustituir, ya que están en las unidades que lo queremos, nuestra fuerza, que son 150 newton entre mis 2000 newton por metro cuadrado. En este caso, pues newton con newton se nos eliminan para que me queden metros cuadrados, unidades de área, y tenemos nosotros 150 entre 2000 para que nos dé un valor de 0.075 metros cuadrados. Y ahí tenemos nuestro valor de área. Continuamos con el problema 8 y que nos plantea lo siguiente. Dice, determina la presión hidrostática que existirá en un lago a una profundidad de 3 y de 6 metros respectivamente, considerando que nos da el dato de la densidad del agua. Entonces, por lo tanto, vamos a anotar nuestros datos. No se refiere ya aquí a otra variable, que es la de la presión hidrostática. Es nuestra incógnita y nos la preguntan para los 3 metros de profundidad y para los 6 metros de profundidad. Posteriormente tenemos también como dato nosotros que tenemos la densidad del agua, ¿sí? Pues podemos calcularla. Recordemos, o vamos a retomar nuevamente, la expresión de la presión hidrostática, que está dada por la densidad del fluido multiplicada por la gravedad, asimismo por la altura, haciendo referencia que esta altura es nuestra profundidad. Tomándola en cuenta siempre, por ejemplo, si estamos hablando de un lago, vamos a hacer este ejemplito para que se vea más gráfico, ¿verdad? De un lago de la superficie hacia abajo. En este caso, pues para este problema me la están preguntando que a los 3 metros y me la preguntan a los 6 metros. Podemos trabajarla así, ya que conocemos la densidad y conocemos las diferentes profundidades. Vamos a trabajar con dos expresiones con una misma fórmula. Entonces, pues adelante, voy a empezar por calcular la presión hidrostática para los 3 metros, que va a ser igual, densidad, que va a ser la misma, agua. Este datito de la densidad del agua les recomiendo que siempre sí se lo aprendan, porque es bien práctico. 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Primeramente, ¿por qué? Por 3 metros, ¿sale? Como lo mencionaba en las expresiones, ¿no? Podemos saber que ustedes digan, bueno, oye, se está midiendo la profundidad de arriba hacia abajo, vectorialmente es negativa, pues considera negativa también la gravedad, pero en este caso, si tú tienes coherencia o razón de eso, pues pon los positivos, ya que vamos a estar trabajando con esas presiones, ¿sale? Entonces, presión hidrostática para los 3 metros, esto va a ser igual, calculadoras, decimos nosotros que son 1000 por 9.81 igual por 3, nos da un valor de 29.430, 29.430. Mucha atención, si es presión nos deben de quedar a nosotros newton por metro cuadrado. Ojo, fíjate bien lo que tengo aquí, kilogramo, metro, segundo al cuadrado, te forman un newton. Este metro le quita el cúbico y te queda cuadrado. Y nos queda newton por metro cuadrado o pascales. ¿Qué sigue? Pues vamos a aventarnos esa presión a los 6 metros. ¿Sí? Presión hidrostática a los 6 metros y va a ser igual, es el mismo fluido, mis 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicados por la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado, que multiplican ahora a 6 metros. Cambió la profundidad. Vamos a ver cuánto nos da. En este caso, vamos a tener nosotros 1000 por 9.81 igual por 6. Nos da un valor de 58.860. 58.860, ya hicimos el análisis dimensional, newton por metro cuadrado. Quiero que analices algo, tenemos nuestros dos resultados,
Sí, sin embargo, cuando te encuentras a 3 metros, se supone que conforme nosotros vamos bajando, va a aumentar la profundidad porque hay más fluido, hay más presión hidrostática arriba de ti. En este caso, si nosotros analizamos el doble de 3 es 6 y es el caso también de la presión, ¿no? En la misma proporción se duplicó. Ya lo vieron, 29.430, pues es el doble es 58.860. Esto hace también referencia a la paradoja hidrostática de Stevin, que no es otra cosa más que no importa la forma del recipiente del fluido, la presión hidrostática siempre va a ser la misma.